Alaben al Señor. Él siempre está trabajando, amén. Hola, si nos están visitando este fin de semana, quiero saludarles de manera especial. Estamos muy emocionados de que hayas elegido adorar con nosotros. Y si eres un veterano, no ha pasado mucho, empezamos en 2020, pero si eres un veterano de Revolution Church y estás aquí, bueno, estamos muy felices de que estés aquí también. Y quiero saludar a todos nuestros campus y a aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros en línea. Es increíble ser una sola iglesia, un solo cuerpo en muchas ubicaciones. Si traen sus Biblias, pueden abrirla en el capítulo 20 de Apocalipsis. Estamos comenzando una nueva serie llamada Todo Nuevo, la cual me emociona mucho. Mientras abres la Biblia, si no la traes está bien, los versículos aparecerán en la pantalla para ti. Déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia dirías que estás hablando con alguien, o debería decir escuchando a alguien, y te está diciendo algo que te lleva internamente a decirte a ti mismo: esto es totalmente descabellado? No puedo creer que esta persona realmente crea lo que me está diciendo en este momento. Probablemente no lo digas en voz alta, pero ¿a alguien le ha pasado eso por dentro cuando dices, ¿qué? ¿En serio? Sí, si soy honesto, siento esto bastante a menudo. Y no me odies, pero la era de los aceites esenciales es particularmente difícil para mí, ¿ok? Solo lo diré. Y a los cristianos les encantan algunos aceites esenciales, ¿sabes? Pero de repente todos tienen su pequeña caja llena de frascos y están a una rociada de resolver pandemias globales y curar tu trauma emocional. Si solo frotas el aceite en el lugar correcto, o lo que sea, revolucionando la medicina moderna. Tal vez estoy exagerando un poco, pero entienden lo que digo. Estoy siendo un poco vulnerable aquí. Probablemente un poco de contexto te ayudará. Crecí realmente queriendo ser doctor. Simplemente amaba la ciencia y las matemáticas, esas eran mis materias. Mi mamá era enfermera y debe haber sido una sociedad sin tantas reglas en ese entonces, porque podías llevar a tus hijos al trabajo y mi mamá me llevaba a trabajar. Y mi idea de una buena siesta era quedarme dormido con el sonido de un baumanómetro, ¿ok? Pensaba que los representantes de farmacéuticas eran las personas más geniales porque siempre tenían donas y siempre traían donas. Ni siquiera sé si todavía les permiten hacer eso, pero fueron grandes tiempos. Tuve un médico que me mentoreó cuando era adolescente porque eso era lo que quería hacer, hasta que obviamente Dios puso un llamado diferente en mi vida. Pero me encantaba y ciertamente lo hago por diversión hasta el día de hoy. O sea, la ciencia es mi pasión. Así que si tengo un poco de tiempo libre, si mi esposa e hijos no están en casa, lo cual sucede aproximadamente una vez por década, pero si eso ocurre, estaré investigando los últimos descubrimientos científicos. ¿Sabes? El entrelazamiento de partículas o la tensión de Hubble o lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Me meto mucho en todas esas cosas y tiendo a ser un poco escéptico frente a lo que cae fuera de la medicina moderna convencional, lo cual realmente no debería ser. Y entiendo que esto también se ha convertido en algo politizado, así que estoy en un territorio peligroso ahora. Pero todo esto para decir que una vez que me sentía muy, muy mal y fui al Señor y le dije, caray, no me siento bien. Y estaba pensando, ¿debería ir a la sala de emergencias? ¿Hay medicamentos experimentales para esto? No sé qué estaba pensando, pero lo que pensé, que escuché al Señor decir, es que tomara un baño de sal de Epsom. Y mi actitud cuando escuché esto no fue la mejor, ¿ok? Quizás un poco como Naamán en el Antiguo Testamento cuando se le dijo, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces y sanarás de tu lepra. Yo dije, ¿un baño de sales de Epsom? ¿Crees que eso me va a ayudar con cómo me siento en este momento? Pero no quise ser desobediente. Siempre es mejor errar en el lado de la obediencia. Entonces, lo siguiente que sé es que estoy
en mi baño de sales de Epsom, rodeado de vergüenza con aroma a lavanda, ¿ok? No sé cómo llamarlo, pero aquí está la cosa. Funcionó. De hecho, funcionó. Ahora, en mi opinión, estoy muy seguro de que solo funcionó porque fue sobrenatural y Dios solo me estaba humillando para hacer algo que pensaba que no tenía sentido. Pero, no obstante, estoy admitiendo esto ante ustedes. Todavía estoy aprendiendo, ¿ok? Sigo en el proceso de aprender. Nunca quiero dejar de aprender. De hecho, me encanta cuando descubro que estoy equivocado sobre algo, porque entonces digo, estoy aprendiendo algo nuevo. ¿No es genial? Y esto me lleva al mensaje de hoy, porque la primera vez que escuché a alguien hablar sobre el reino milenial de Cristo, y los escuché hablar de Él, gobernando física y literalmente en esta tierra. Y estos santos resucitados e inmortales reinando con Él y las naciones acudiendo a Jerusalén actual, a la Jerusalén actual. Realmente tuve la misma reacción que he tenido ante muchas historias grandiosas sobre aceites esenciales. ¿Sabes? Como, wow, ok, sí, cuéntame más de eso. Mientras internamente estoy pensando, ¿qué te pusiste en los lóbulos de las orejas para llegar a creer en algo así? Pero, como muchas cosas, estás leyendo tu Biblia y te encuentras con algo y piensas, vaya, no sé qué hacer con eso. Cosas como las escrituras en Isaías, Zacarías, Ezequiel, el libro de Apocalipsis. Y todo esto para decir que hoy les pido que no apliquen el escepticismo que tendrían respecto a untarse aceite de guayaba en las orejas contra algo llamado el reino milenial de Cristo, y que me acompañen en un viaje, porque me he convencido de que la palabra es clara en que Jesús, sí, Él va a volver, pero Él no solo volverá, sino que vendrá a reinar en la tierra. Vamos a entrar en esto. Un poco de repaso mientras nos adentramos en Apocalipsis 20, el capítulo anterior. Apocalipsis 19 es cuando Jesús desciende de las nubes junto con todos aquellos que han sido arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Esa es la batalla de Armagedón. Esa es la derrota de todos sus enemigos. Y justo después de eso, comenzamos a leer esto. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Verso 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, en resumen, al leer sobre este reinado milenial o de 1000 años, primero vemos que Satanás es atado en el abismo por 1000 años. Él no puede engañar a las naciones durante ese periodo,
y luego va a ser desatado. Al final de los 1000 años, por un corto tiempo, vimos que los creyentes fueron resucitados y reinaban con Cristo, y esos mismos creyentes también sirvieron como sacerdotes de Dios. Sexto, Satanás engaña a las naciones de nuevo cuando es liberado al final de los 1000 años y las conduce a la batalla otra vez, y Dios destruye a los malvados de nuevo. Entonces, en resumen, este pasaje está realmente describiendo, al menos a simple vista, una edad dorada de Cristo. El reino de Dios en la tierra de una manera tangible y física, después de que Jesús descendió en el capítulo anterior. Este reinado en la tierra, los creyentes son resucitados para reinar y correinar con Él. Están sirviendo como sacerdotes, están sirviendo como reyes en su reino, y al mismo tiempo describiendo un mundo que está poblado por personas caídas, inmortales, quienes de hecho al final de esta edad dorada son engañados otra vez y se rebelan otra vez. Y después de eso es cuando leemos sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, a los que aún no hemos llegado en Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay muchas respuestas diferentes a esto. Algunas personas lo leerán y dirán, sí, eso va a suceder justo después de que Jesús regrese, como dice. Como que lo toman al pie de la letra. Por cierto, esa sería la primera y la segunda opción mostrándose para ustedes en la pantalla ahora. La primera de las cuales es lo que llamamos la perspectiva premilenial histórica. Se le llama premilenial porque es el regreso de Cristo. Puedes ver la segunda venida, si tienes muy buena vista, justo antes del milenio. Y entonces, esa es una perspectiva premilenial. La perspectiva premilenial histórica es lo que estás viendo allí. La segunda es una perspectiva más reciente llamada perspectiva premilenial dispensacional, pero ambas son premileniales. Cristo viene y luego hay un reinado milenial literal después de que Cristo venga a la tierra, donde Él reina en la tierra. Pero muchas personas dicen algo diferente. Algunos dicen, no. La iglesia va a continuar, va a seguir cumpliendo su misión, continuará creciendo y seguirá expandiéndose, comenzará a permear y a transformar la cultura, incluyendo las 7 montañas de la cultura: negocios, política, educación, entretenimiento, cosas así. En última instancia, preparando para dar paso a esta nueva era dorada en la tierra. Y el regreso de Cristo ocurrirá después de esta especie de era dorada milenial, que es como ahora, pero mejor porque sigue mejorando cada vez más. Y entonces esa sería la tercera parte del diagrama ahí, la perspectiva post-milenial. Se puede ver entre la era actual y luego es un cambio gradual, una transición. No está marcado por la venida de Cristo primero. Cree que Cristo viene al final del milenio. Otros solo dirán que esto realmente no encaja en ninguna parte en sí. Es más como una descripción metafórica de la época en la que vivimos actualmente. Esa sería la cuarta opción en la pantalla, o la opción verde. Se le llama amilenialismo. El prefijo a significa no o sin, o sea, sin milenio o no hay un milenio. Es una metáfora del periodo en el que vivimos. Satanás está un poco atado en este momento. Su capacidad para engañar está limitada en un sentido ahora, y nosotros estamos elevados ahora en un sentido espiritual. Esa es la perspectiva amilenialista. Y para serte muy sincero, esa fue la perspectiva que tuve durante mucho tiempo, durante bastante tiempo. Porque cuando se trataba de la idea de un reinado milenial de Cristo en la tierra, de una manera súper tangible y física, simplemente pensé que no tenía sentido. O sea, ¿por qué volveríamos a este tipo de reinado terrenal? ¿Por qué regresar a un lugar geográfico en la tierra y a una estructura de ladrillo y cemento en Jerusalén? Digo, me parecía retrógrado. Y sin mencionar que pensé, ¿por qué harías eso? ¿Por qué prolongarías este escenario caído en el que todos vivimos justo ahora? Me parece innecesario. ¿Cuál sería el punto?
de este periodo particular en la tierra, justo antes de que podamos ir al cielo por siempre. ¿Qué es lo que realmente queremos? Sin mencionar esta idea de inmortales resucitados gobernando con Cristo en la tierra, donde hay también personas mortales y caídas que aún van a morir. Digo, esto suena como una película de ciencia ficción realmente asombrosa, pero igual suena como una película de ciencia ficción, ¿sabes? Y créeme, me encantan las películas de ciencia ficción. Mis hijos y yo vemos Marvel Universe una y otra vez. Nos encanta, pero eso no significa que sea fácil para mí creer que tal cosa podría llegar realmente a suceder. Y encima de todo eso, ¿me quieres decir que Jesús va a estar aquí, el mundo, contemplando al Cristo resucitado, reinando sobre la tierra por un largo periodo? Y luego, al final de eso, las naciones serán engañadas, se rebelarán contra su reinado y de hecho habrá una segunda batalla de Armagedón. Simplemente me parece tan increíble que elegí la perspectiva amilenial. Pero luego un día estaba leyendo otro de esos pasajes que hacía un poco difícil conciliarlo con mi perspectiva particular. Ese fue Zacarías 14, lo recuerdo como si fuera ayer. El versículo 5 de Zacarías 14 dice: entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. Este es el día, hablando del día del Señor. O sea, es Apocalipsis 19, el Señor viene y todos los santos con Él. Es el regreso de Cristo. Luego el versículo 9 dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Y luego los versículos 16 al 19 continúan hablando de este tiempo diciendo lo siguiente: entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén, volveremos a eso en alguna semana próxima, subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Como recordatorio, ese era el festival original que Israel debía celebrar para conmemorar que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto y que ellos tuvieron un éxodo de Egipto y todo eso. Versículo 17: si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Entonces leí esto y pensé, ¿qué está pasando aquí? Digo, es un pasaje asombroso, ¿verdad? Pero no está describiendo el mundo en el que vivimos y tampoco está describiendo el cielo. Y francamente hay varios pasajes que son así, que hablan del reino del Mesías más o menos de esta manera, donde una parte de él es terrenal y sigue habiendo cosas como el pecado y el castigo por el pecado, algo así como el milenio mismo. Simplemente nunca me pareció correcto, no tenía sentido para mí. Y ya sabes, cuando te encuentras con esos pasajes piensas, no sé, simplemente sigues adelante. Pero los pasajes permanecen en el fondo de tu mente. ¿Qué es esto? Pero aquí de nuevo estoy leyendo y esta vez solo me detuve y pregunté: Señor, ¿he estado equivocado? ¿Hay un reinado milenial de Cristo en la tierra? ¿En un sentido físico y literal? Y de manera clara y simple, pero no tan suave, lo que escuché fue sí. Y eso me llevó a tener que volver a las Escrituras y reevaluar todo. Yo era una de esas personas que decía, no puedes construir una teología completa a partir de un solo versículo.
¿Dónde más se habla del reinado de 1000 años de Cristo excepto en este único lugar? Y vamos a construir toda una teología a partir de esto, pero aquí está la cosa. Y lo he descubierto una y otra vez. Cuando el Señor me corrige por una teología incorrecta, lo cual ha sucedido muchas veces, después de eso, Él da una gracia donde todas las escrituras que no podía ver cómo encajaban, Él me da esta gracia para que de repente se me abran los ojos y lo entienda y vea cómo todo encaja. Y no fue diferente con todo este reinado milenial de Cristo. De repente todo encajó y de repente tuvo sentido. Una de las cosas de las que comencé a darme cuenta rápidamente es que el reino milenial se menciona mucho en las Escrituras. No se menciona solo en un lugar en Apocalipsis 20. De hecho, se habla de ello tanto que esa es la razón por la cual la interpretación llana de todas las profecías del Antiguo Testamento, por parte de todo el pueblo de Dios, hasta el momento en que Jesús murió en la cruz, resucitó y luego ascendió de nuevo al cielo, hasta ese momento, todo el pueblo de Dios creía que cuando el Mesías prometido viniera, Él reinaría en la tierra, desde Jerusalén, sobre toda la tierra. Esa es la manera en que interpretaron todas las profecías que precedieron sobre la venida del Mesías. ¿Por qué? Veamos solo un puñado de ellas. Por ejemplo, Isaías capítulo 9 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Nadie leyó esto sobre el Mesías, el descendiente prometido de David, que sería puesto en el trono para siempre. Nadie leyó esto y pensó que significaba un reino celestial. Todos lo leyeron y pensaron que esto significaba, de hecho, Él va a venir y realmente va a reinar en la tierra. Ellos anticiparon que eso es lo que sucedería. Así que tienes que empezar a al menos hacerte la pregunta: ¿es bíblico decir que Jesús vino primero para tratar con nuestro mayor problema, que es nuestro propio problema de pecado, a morir, resucitar y reinar desde el cielo mientras derramaba su espíritu hasta un momento posterior en el que Él regresará nuevamente y reinará en la tierra? Eso es lo que realmente estamos preguntando hoy. O la profecía de Jeremías 23: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Todos ellos sabían que este sería un descendiente de David, porque Dios le prometió a David que uno de sus hijos estaría en el trono para siempre. Pero la gente leía esto y nunca pensaron que esto fuera otra cosa sino un reinado terrenal en el trono de David sobre el mundo. Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Todos estaban escuchando estas profecías, leyendo estas profecías, y estaban esperando a que el Mesías viniera y conquistara y reinara sobre la tierra con un gobierno firme, con una vara de hierro. O Daniel capítulo 7: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Versículo 22: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Versículo 27: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea,
Estos, entre otros pasajes, es por lo que los judíos en el primer siglo, es por lo que los judíos hasta el día de hoy, los judíos que todavía creen en la Biblia y en el Antiguo Testamento, es por lo que creen que cuando el Mesías venga, aquellos que ya han muerto en el Señor serán resucitados para vivir y participar en el reino del Mesías. Es lo que se creía, es todavía lo que se cree. Ahora, ¿pueden estos pasajes que estamos leyendo en este momento interpretarse de manera metafórica? Yo diría que posiblemente sí. Se podría decir que esos pueden ser interpretados en un sentido metafórico, posiblemente. No fácilmente, pero posiblemente. Pero, ¿es eso cierto con todas las profecías? Veamos un par más. Isaías capítulo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Digo, en su sentido más literal, esto describe un reinado terrenal desde Jerusalén antes del cielo futuro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él tiene que emitir juicios y decisiones en nombre de las naciones. O Isaías 11, versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Ahora, Isaí fue el padre de David. Así que cuando lees sobre un retoño del tronco de Isaí, de nuevo, esta es una referencia mesiánica al que sería un hijo de David, quien sería el Mesías. Por supuesto, sabemos ahora que se refiere a Jesús. Luego, en el versículo 4 del mismo capítulo, juzgará, refiriéndose a Jesús, al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Ahora, ¿tendremos pobres y afligidos en el cielo? No. No habrá. Esto es terrenal. Ahora, si sigues leyendo en el mismo capítulo, se convierte en una tierra donde ya no hay daño. Y por eso es un poco difícil para nosotros. ¿Cómo se relaciona todo esto con la profecía? Puede ser un desafío para nosotros porque la profecía se proyecta telescópicamente. Y todo lo que el Mesías va a hacer puede ser revelado y puede ser mencionado en un solo lugar, incluyendo su venida, su muerte, su reinado desde el cielo, su reinado en la tierra, su reino futuro, el nuevo cielo y la nueva tierra y todo eso. Lo que Él va a hacer puede ser presentado en una única secuencia profética. Pero cuando leemos en esa secuencia que se están tomando decisiones a favor de los pobres y los necesitados, junto a esta otra imagen en la que no hay pobres y no hay necesitados, tenemos que entender que todo sigue siendo una profecía sobre la venida del ungido, el prometido. Verán, nosotros estamos en el tiempo, existimos dentro del espacio y el tiempo. Así que siempre estamos buscando cosas que encajen en un momento específico en el tiempo. Tienes que entender que en la eternidad esa no es la manera en que veremos. Veremos que Jesús vino. Él hizo eso. Él hizo todo eso. Pero eso es lo que Él hizo. Él vino, Él murió, Él expió nuestros pecados, Él se levantó de la tumba, Él reunió a un pueblo para sí mismo, Él reinó, Él derrotó a sus enemigos. Por eso leemos las profecías sobre la venida del Mesías y hay partes que describen un reinado que está en la tierra. Y es fantástico, pero aún se queda corto en comparación con el cielo descrito justo a un lado.
con palabras que claramente describen nuestro futuro en el cielo mismo. Ahora, ¿hay otros lugares que hablan de esto? Sí. El Nuevo Testamento también lo hace. El libro de Apocalipsis es uno de esos lugares. Apocalipsis 2, versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos de alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así que si aquellos que son fieles en la era en la que vivimos, porque recuerden, la que estaba recibiendo esto era una iglesia real del final del primer siglo. Esta es la misma era en que vivimos. Si esos creyentes tienen esta promesa de que si vencen, compartirán en ese reinado sobre la tierra, compartirán esa autoridad sobre las naciones, entonces no tiene sentido lo que eso significa si las naciones simplemente significa todos los que estarán en el cielo algún día. Es como si literalmente todos tuviéramos autoridad sobre todos y todos fuéramos las naciones, ¿sabes? Es como, ¿qué? Solo tiene sentido si hay naciones siendo descritas y que de alguna manera son diferentes a los santos resucitados. No puede significar simplemente todos nosotros en el cielo algún día. Similarmente, Apocalipsis 5 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Bueno, ¿cómo pueden reinar sobre la tierra? ¿Cómo pueden ser gobernantes? ¿Cómo pueden ser sacerdotes en un reino si todos en la tierra son también los gobernantes y los sacerdotes en el reino? Verás, esto no es solo un discurso del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 6 es otro ejemplo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Bueno, juzgar a los ángeles claramente parece referirse a algo celestial, incluso si es un solo momento en el tiempo. Pero no es solo a los ángeles, también vamos a juzgar al mundo. Así que no son solo referencias aisladas. Realmente se están acumulando mucho, describiendo el reino de Dios en la tierra y a los creyentes siendo elevados a correinar con el Mesías en la tierra. Segunda de Timoteo 2, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también ¿qué? Reinaremos con Él. Ahora, si le negamos, Él también nos negará. Así que obviamente estamos recibiendo un lenguaje sobre reinar con Él. Pero creo que es significativo que las Escrituras dicen que si perseveramos, reinaremos con Él, antes de mencionar que si le negamos, Él nos negará. Porque que Él nos niegue, eso se refiere al juicio del gran trono blanco. Ser negado en el juicio del gran trono blanco no aparece en el libro de Apocalipsis, sino hasta después del reinado milenario de Cristo. Así que primero, si perseveramos, reinaremos con Él en el milenio. Entonces, si lo negamos, segundo, es que Él nos negará. Esto viene antes de aquello. Isaías 65, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Wow, eso es bastante asombroso, ¿verdad? Esto suena como si estuviéramos hablando del cielo. Y sabemos que es el cielo. Él dijo, nuevo cielo, nueva tierra. Versículo 20. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años.
Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. ¿Espera qué? Yo pensé que estábamos hablando del cielo ahí. Es confuso para nosotros que estas cosas estén tan cerca una de la otra. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. No habrá llanto, no habrá lágrimas, pero luego, justo después de eso, estamos leyendo sobre algo grandioso. Vivir hasta los 100 años se considera una muerte trágicamente joven. Eso suena realmente increíble, pero la gente aún muere. Y no te preocupes, las personas no mueren en el cielo. Pero estamos leyendo sobre algo que es menos que el cielo, pero mucho, mucho más grande que aquí, justo después de leer sobre el cielo. Miren, crecí en el estado de Oklahoma y toda la mitad occidental de Oklahoma es como si Dios lo hubiera planchado, ¿saben? Y si te acostumbras a ello, es realmente asombroso. Puedes ver al infinito. De hecho, si estoy en un valle, en las montañas, me siento claustrofóbico porque no crecí así. Pienso, ¡ay, no puedo ver!, ¿sabes? E incluso en un lugar donde hay demasiados árboles, me siento claustrofóbico. No puedo respirar, no puedo ver. O sea, podemos ver al infinito. Así que quiero que imagines que estás en un lugar así. Quizás has conducido a través de un lugar así, o tal vez has vivido en un lugar como ese y es simplemente plano y puedes ver. E imagina que hay alguien con un telescopio y alguien que viene a kilómetros y kilómetros de distancia hacia él. Y sin embargo, ese telescopio solo está capturando estas imágenes y condensándolas en una, y eso es lo que obtienes. Y es como, ¿qué estoy viendo? No es que el telescopio estuviera del lado donde pudieras ver las etapas del cumplimiento. Solo viste la plenitud. Así es como la profecía a menudo funciona en las Escrituras, pero también en la actualidad. Así que si Dios te da alguna vez una visión, un sueño y tienes la plena confianza de que es de parte del Señor, aprende una lección. Aprendan una lección. No significa todo eso. Todo está relacionado si llegó junto, pero no todo va a suceder al mismo tiempo necesariamente. ¿Ok? Pero es lo mismo en la Biblia. Está siendo condensado. Está colapsado en uno. Es todo sobre la venida de Jesús. Él va a traer el reino de Dios, pero se mezcla en una revelación de la cual el profeta no siempre sabe. Usualmente no sabe cómo encaja todo. Y tenemos eso en la Escritura. Y así terminamos con algo realmente asombroso. Alguien que muere a los 100 años sería considerado como una muerte trágica y prematura. Horrible. Creo que vamos a hablar sobre los detalles del milenio la próxima semana y en las semanas siguientes, pero creo que las personas probablemente van a vivir hasta cientos de años en este periodo. Eso es bastante asombroso. Pero leemos acerca de eso justo al lado de un tiempo en el que no hay llanto, muerte, duelo ni dolor en absoluto. Eso debería ser interpretado como etapas de cumplimiento. Un ejemplo más, Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Así que aquí estamos, Salmo 2, se trata del día del Señor. El Mesías está viniendo, el Mesías está reinando. Está asociado con una vara de hierro, como a través de toda la Escritura. Es un gobierno firme. Esto aún no es el cielo completamente. No se necesitará una vara de hierro en el cielo, gracias al Señor.
Así que estamos leyendo acerca del Mesías. Él está reinando con firmeza y sin embargo se está enojando. Y la gente está pereciendo en su ira. Ahora bien, este es un reino justo y un reino perfectamente recto, por uno que es justicia perfecta. Y sin embargo, este es un reino que está en un mundo caído, no es el cielo. Y ese es nuestro punto para hoy. Todo esto para decir que solía decir que no se puede construir una teología completa a partir de un solo versículo. En verdad estaba socavando toda la historia profética que precede a la venida de Jesús, la cual todos creían que describía un reino terrenal del Mesías desde Jerusalén sobre la totalidad de la tierra. Y sin embargo Jesús vino, lo hizo, murió por nuestros pecados. Lo que más necesitábamos, lo que debe suceder antes de que podamos participar en su reino. Pero ¿significa eso que no va a venir otra vez para reinar sobre la tierra como prometió? Muchos de nosotros asumimos eso, pero no significa que sea así. Estoy seguro de que has notado en Hechos que después de que Jesús murió en la cruz, lo cual los discípulos no estaban anticipando, pero debieron haberlo hecho, dado que Él les dijo muchas veces esto es lo que va a suceder. Pero también las profecías del Antiguo Testamento hablaban sobre el siervo sufriente que vendría y moriría por todos. Pero después de que murió y resucitó, antes de que ascendiera al cielo, dijeron, ¿en este tiempo vas a restaurar el reino a Israel? Aún siguen preguntando después de todo eso. ¿Vas a hacer lo que se supone que debe hacer el Mesías? Y noten que Jesús no les dijo, necios, necios, después de todo este tiempo todavía están haciendo la pregunta equivocada. No. Él no hizo eso. Él dijo, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Lo cual no es una forma de decir no voy a hacer eso. De hecho, realmente es una forma de decir voy a hacer eso, pero no les toca a ustedes saber cuándo. No en este momento. Creyente, vamos a detenernos por ahora diciendo esto, porque hay mucho más que ver en el reino milenial de Cristo. Pero por hoy, comencemos a reconocer la belleza de aquello a lo que Dios nos está llamando. La belleza de aquello a lo que Él nos está invitando. Muchos de nosotros vivimos con una especie de anhelo, ¿verdad? Y el anhelo es, caray, ojalá hubiera estado ahí. No hubiera sido asombroso ver cuando Jesús estuvo aquí y alimentó a los hambrientos así. Bueno, adivina qué, tú estarás, verás su reinado justo y serás parte de él. ¿Cuántos de nosotros lo hemos sentido alguna vez? Ojalá hubiera estado ahí cuando Él sanó a los enfermos y los hizo levantarse de un salto sobre sus pies. Eso habría sido increíble. Adivina qué, tú estarás ahí. Serás parte de su reinado justo. Lo verás. ¿Cuántos han pensado, vaya, desearía haber estado ahí cuando Él liberó a los oprimidos? Tú estarás ahí. Verás su reino justo. Y tú serás parte de ello. Pero no es todo lo que verás, no es todo lo que vas a presenciar, no es todo de lo que vas a ser parte. Verán cuando Cristo vino por primera vez. Él hizo lo que necesitaba hacerse en ese momento, lo que su Padre le había llamado a hacer. Él no puso todo en orden en su primera venida. Pero un día llegará cuando nuestro Rey justo reinará sobre toda la tierra, firmemente en justicia. Y bajo su reino justo, la justicia prevalecerá. La verdad prevalecerá en este mundo. La luz prevalecerá aquí. Es cierto que hoy el reino de Dios está irrumpiendo en el aquí y el ahora. Alabado sea el Señor. El reino de Dios está explotando. Él está derramando su espíritu.
pero no está aquí en su plenitud, todavía. Todavía hay tantas injusticias, maldades y males. Todavía hay tanto dolor, tanta tristeza, tanto sufrimiento. Es difícil, incluso es imposible ahora realmente confiar en nuestros gobernantes, en nuestros gobiernos y en todo eso. Pero con el Rey Jesús no es lo mismo. Cuando Él reina, la justicia reinará. Seremos testigos y seremos parte de que Él establezca las cosas como se supone que deben ser, realmente corrigiendo injusticias. ¿Va a ser completamente el Edén? No, porque la gente aún estará cayendo en un mundo caído. Pero es un mundo caído con un Rey justo que gobierna sobre todo. ¿Es lo mejor que jamás va a ser? No, el nuevo cielo y la nueva tierra son eso, y están viniendo. Pero es mejor que cualquier cosa que hayamos conocido y está más allá de lo que realmente podemos imaginar. Hay un futuro glorioso que aguarda a todos los que están en Cristo Jesús para estar con Él, en su presencia, contemplando sus obras y en su servicio. Y así, en cada temporada, en cualquier temporada que sea, si te encuentras en un valle, si sufres injusticia, cuando te dueles por la maldad en este mundo, seamos animados para hacer hoy lo que Él nos llama a hacer. Sí. Busquen que su reino venga aquí, ahora, siempre. Pero nunca pierdan de vista las promesas de nuestra herencia, de lo que ha de venir. Amén. Amén. Los invito a que respondamos en oración hoy, como lo hacemos siempre. Esta es solo una oportunidad para que vengamos inclinando nuestras cabezas, cerrando nuestros ojos y simplemente preguntando: Señor, ¿cómo quieres que responda a tu palabra hoy? ¿Qué me estás diciendo específicamente a mí? Así que pastores de los campus podrían venir y guiarnos en una respuesta de oración en cada una de nuestras ubicaciones. Mientras ellos se acercan, los invito a todos a orar.